Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Puede sentarse, hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Estamos bendecidos, ¿verdad? Sí, Dios ha sido bueno. No hay palabras para expresarle la gratitud que hay en nuestros corazones por sus bondades inmerecidas para con cada uno de nosotros. Amén. Fíjese que en esta tarde, como mencionaba el hermano, queremos hablarle de un tema que quizás no estamos muy familiarizados, ¿verdad? Aunque en los últimos años que hemos estado aquí, el pastor Amílcar ha estado predicando y hablándonos respecto a este tema, que es de gran bendición para nuestras vidas. Como mencionaba el hermano acerca de las primicias. ¿Cuántos han escuchado acerca de las primicias? Pero como iglesia tenemos que estar familiarizados con todo esto, porque a través de todo esto Dios no busca empobrecer a su pueblo, sino enriquecerlo espiritualmente hablando, porque a través de esto no queremos predicarle respecto a la prosperidad, sino que a la prosperidad financiera en sí, sino a la prosperidad en el alma, en el espíritu, porque creemos fielmente que la palabra del Señor dice que así como prospera nuestra alma, seremos prosperados en todo. Esa es nuestra creencia, así creemos nosotros, así es como se nos ha predicado y creemos fielmente que es conforme a la palabra de Dios. Primero buscamos el reino de Dios y su justicia y creemos que todo viene por añadidura. A través de esta cosa nosotros no buscamos pactar nada con Dios, simplemente es algo que nace de nuestro corazón en obediencia a Él. Y creemos fielmente que son principios bíblicos, no hay nada antibíblico aquí, son principios bíblicos, lo cual el pueblo de Israel o el pueblo de Dios hasta el día de hoy lo siguen practicando y son gente bendecida alrededor del mundo. No va a haber un judío, un israelita, usted pobre alrededor del mundo, es gente que confía en Dios. Pero alrededor del mundo, estudiaba respecto a esto, que ellos, donde quiera que ellos han estado por cientos de años alrededor del mundo, ellos, aunque no están en su tierra, siguen dándole a Dios lo primero. ¿Verdad? No les es necesario estar en su tierra. Pueden estar en Argentina, pueden estar, qué sé yo, en Canadá, pero ellos siguen obrando de esa manera porque las primicias, a través de las primicias, ellos han entendido que preparan el resto del año. Nosotros sabemos fielmente que Dios está con nosotros. Dios está con usted. Dios le ha dado promesa, pero a través de esto encontramos nosotros tremendas bendiciones. Y para entender y quizás quitar un poquito de nuestra mente algunos complejos que hay o cosas que no provienen de Dios, como por ejemplo hemos escuchado mucha gente diciendo nosotros estamos en el nuevo pacto, el nuevo testimonio, no en el Antiguo Testamento. Quiero decirle que en 2 Timoteo 3:16 el apóstol Pablo hace una afirmación bien hermosa, no refiriéndose al Nuevo Testamento, sino refiriéndose al Pentateuco, a los libros históricos, a los libros poéticos, a los profetas menores y a los profetas mayores, al Antiguo Testamento en sí. Y él dice, esta palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, sea maduro, ¿verdad? Preparado para toda buena obra. Él está refiriéndose al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay palabra hermosa en la cual nosotros podemos ser edificados. Y hay tremendas promesas, ¿verdad? Para la iglesia de este tiempo. Entonces, la primicia es bíblica. Y vamos a leer con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque el principio de las primicias y el anuncio de lo que vendrá. ¿Por qué el anuncio de lo que vendrá? Porque Jesucristo mismo se presenta ante nosotros como primicia de entre los que duermen, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jesucristo mismo se convierte en primicia de los resucitados. Entonces, como primicia, entendemos nosotros que la palabra primicia es lo primero,
Pero no solo lo primero, sino que de lo primero lo mejor. Y era como el pueblo de Israel lo hacía de esa manera y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Como usted y yo, que le damos al Señor lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo. Eso se convierte en ofrenda hacia el Señor, ¿verdad? Usted deja de hacer muchas cosas quizá que son importantes para usted, para su familia, pero pone en balanza cuál es prioridad. Si servirle a Dios o servirle a las cosas que quizá muchas veces no edifican, aunque todo no sea necesario, pero en esta vida hay cosas que son prioridad, tienen que ser prioridad para los hijos de Dios. Y entre esto está la primicia, darle a Dios lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro trabajo, lo mejor de nuestro tiempo. ¿No es así? ¿Verdad? Entonces, Jesucristo mismo se presenta como esa primicia de lo que vendrá. Primicia de los que un día resucitaremos si es que hemos muerto, ¿verdad? Nosotros, si es que dormimos, seremos resucitados nosotros también. Pero en el Antiguo Testamento nos habla con más claridad respecto a las primicias, ¿verdad? Así es que, antes de empezar este tema, quisiera que entendamos que esto no es algo forzado, aunque en el Antiguo Testamento era una ley, era un estatuto, era un principio para el pueblo de Israel. Pero usted en esta tarde no se sienta como forzado, sino que la palabra del Señor dice que cada uno dé como lo propuso en su corazón. Que cuando nosotros le demos a Dios, no le demos con tristeza, ni siquiera esperando hacer un trueque con Dios o un cambio con Dios, ¿verdad? Sino que lo demos con alegría, con gozo, creyendo que Dios se agrada con lo que nosotros hacemos. Si Dios nos ve a nosotros, Jesús es primicia de entre los que duermen y nosotros pasaremos a ser juntamente con Él primicia. Entonces, si para Dios nosotros somos bien importantes, imagínense cuánto más debería de ser nuestro Dios para nosotros. Darle a Dios lo mejor. Usted dice, pero esto no se lo estoy dando a Dios. Dios no necesita dinero, usted tiene razón. Pero todo lo que hacemos para la obra de Dios, para que el evangelio de Dios avance sobre las naciones, para que el evangelio sea predicado, usted lo está haciendo para Dios. Aun cuando usted le da algo a un necesitado, recuérdese que para Dios lo hace. Y la Biblia dice que al necesitado ayuda, a Dios presta. ¿Verdad? Qué hermoso es esto, prestarle a Dios nosotros. Imagínense, prestándole al Todopoderoso, al dueño del oro y la plata, ¿verdad? El que nos ha bendecido tanto. Entonces le voy a pedir con la ayuda del Señor que nos vayamos a Deuteronomios 15, 19, con la ayuda del Señor. Con un amén cuando todos estemos ahí. Gloria sea al Señor. Vamos a esperar a algunos hermanos que todavía están buscando ahí para que podamos leer todos juntos lo que dice las Sagradas Escrituras. Quizá más que prédica sea un estudio, una enseñanza. Así es que vamos a ir tal vez un poco despacio para poder entender un poco. Y al final, mi hermano, los sugieres van a traer unos sobres para que el próximo domingo usted dé como lo propuso en su corazón. Y esto usted lo puede hacer de la siguiente manera. Ahorita vamos a leer cómo el pueblo de Israel, cómo lo hacían. Y el amor y el anhelo no era algo que ellos decidían de un momento para otro, le voy a dar esto a Dios. Era algo que ellos proponían en su corazón año con año. Que ya estaba en sus corazones que a Dios le tenían que dar lo mejor, como lo que leía el hermano Hilton acerca de en los tiempos del rey Ezequías. Es algo hermoso cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo que tiene ese ánimo y que son movidos por el poder del Espíritu Santo de Dios, porque para darle a Dios se necesita la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que promueve nuestro corazón a tocar y a mover el corazón de Dios también para que obre en nuestras vidas. Entonces, cada vez que usted siente en su corazón el dar para Dios, es movido por la presencia del Espíritu Santo de Dios. En la carne,
lo digo por mí, es bien difícil darle a Dios. Siempre vamos a tener otras prioridades que se encuentran con la obra de Dios. Vamos a tener como por ejemplo un bill que pagar, tengo la renta que pagar, tengo mi familia en mi país, tengo que hacer esto, tengo que arreglar el carro. Entonces nos vamos a encontrar con todas esas cosas, pero cuando el Espíritu Santo predomina en nuestros corazones, nosotros, como dije al principio, vamos a poner en una balanza esto. ¿Cuál es prioridad? Los diezmos, las ofrendas, las primicias no tienen que estar en su cuenta de banco, no tienen que estar en un carro, no tienen que estar en ningún otro lado, sino que le pertenecen a Dios. Así era en el principio, así era en aquel tiempo, así era para el pueblo de Israel, y por eso ellos eran bendecidos en gran manera. Por eso es que vemos en la iglesia del Señor que hay gente bendecida, ¿verdad? Aquí dentro de nosotros hay gente bendecida que ha sido prosperada en gran manera. Ya hemos venido a nuestros países nosotros quizás buscando una vida mejor, y venimos aquí, conocimos a Dios, Dios nos encontró a nosotros, ¿verdad? Además de que nos dio vida abundante, hermano, nos ha bendecido en gran manera. Jamás yo me imaginé tener lo que tengo. Era dueño de nada en mi país, no tenía nada, pero ni siquiera una bicicleta, y quizás si hubiera sido mi vida. Pero venimos a los pies de Cristo. Dios nos permitió estar en esta nación donde hay abundancia de todo, hay trabajo, hay de todo, ¿verdad? Entonces, eso es hermoso, que nuestro corazón decir, wow, Dios me ha bendecido grandemente, ¿cómo yo no le voy a dar? ¿Cómo yo no voy a aportar para la obra de Dios? ¿Cómo yo no puedo ir a Guatemala? Yo no puedo ir a El Salvador, yo no puedo ir a México, pero a través de lo que yo doy para la obra, estoy predicando allá también sin estar en ese lugar, ¿verdad? Y también las oraciones, sus oraciones, no todo es dinero. A través de nuestras oraciones nosotros también estamos declarando protección sobre todos aquellos misioneros, aquellos evangelistas que predican la palabra de Dios en diferentes lugares alrededor del mundo. Sus oraciones son escuchadas por Dios, y nosotros a través de las oraciones ponemos vallado sobre esa gente que hace la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Gloria sea al Señor. Entonces leemos, todos estamos ahí. Deuteronomio, le dije 15, ¿qué? Deuteronomios 15, 19, ¿verdad? Vamos a leer. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, ¿cómo dice? Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Y mira lo que dice el 21, más abajito el 21, y dice, si hubiere en el defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová. Entonces el Señor le está diciendo al pueblo, como decía al principio, este es un estatuto de Dios y un principio que el pueblo adquirió. Era un principio para ellos, y algo, una ley que ellos no lo cambiaban por nada, porque por medio de esto ellos habían visto la mano de Dios en sus vidas, en sus cosechas. Lo primero de sus frutos. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es: consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tu vaca y de tus ovejas. Dice, no te servirás del primogénito. O sea, le estaba diciendo al pueblo, tú no puedes decidir con las primicias, con lo primero, el primogénito, ni de las vacas, ni de las ovejas. Tú no puedes contar con ello, eso no te pertenece, eso me pertenece a mí, le estaba diciendo el Señor al pueblo. Por lo tanto, ellos, todo eso, todo lo que era primero, era para Dios. Lo habían dispuesto en su corazón dárselo a Dios. Lo primero de su ganado, lo primero de su siembra, del fruto del campo, era para Dios. Lo primero, porque Dios era prioridad para ellos, porque ellos habían entendido el lugar donde Dios los tenía, quién había sido nuestro Dios con ellos, los había guardado, los había librado, los había protegido, sacarlos de la esclavitud donde ellos se encontraban. O sea, en esto notamos nosotros agradecimiento, es un símbolo también de agradecimiento, de respeto y de honra a nuestro Dios, darle lo primero.
A través de la primicia, nosotros lo que estamos haciendo es diciéndole: Señor, tú eres prioridad en mi vida. Lo primero de mi trabajo te pertenece a ti, es tuyo. Es la palabra la que lo dice. No lo dice el predicador, ni lo dicen los pastores por buscar quizás una oportunidad de que la gente dé, sino es para que la gente sea bendecida a través de estos principios. Y es lo que sucedía en aquel tiempo. Pero el pueblo de Israel había entendido que a través de esto ellos eran bendecidos. A través de darle a Dios las primicias, ellos prácticamente estaban diciendo, y más adelante vamos a entender lo que dice en el Nuevo Testamento en Romanos. Ellos habían entendido que darle al Señor lo primero era como sembrar una raíz de un árbol que iba a brotar, el cual les iba a hacer provisión durante todo el año. Entonces imagínense nosotros comiéndonos la raíz de un árbol que nos va a ser de bendición para todo el año. Y a veces nosotros nos comemos esa raíz que le pertenece a Dios, la cual Dios nos dio para nosotros sembrarla y que sea de bendición para nuestras vidas. El pueblo de Israel lo veía de esa manera. Era como ellos no solo pensaban, sino que obraban de esa manera, ¿verdad? El principio de las primicias, lo primero era de Dios. Y la definición de la palabra primicias, en el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra primicias se traduce los términos bikurim, que se traduce primicia o primeros frutos de la cosecha. Eso era, los primeros frutos de la cosecha. Todo lo que ellos habían plantado, lo que habían sembrado, todo era para Dios. Lo primero, porque Dios se los había pedido a ellos. Pero ellos no lo hacían, hermano, con tristeza, no que lo hacían. Porque en estas fiestas, porque eran varias fiestas las que ellos celebraban, en estas primicias que ellos entregaban, hacían fiesta en medio de todo esto. Había alegría en el pueblo, se regocijaban, compartían, traían los frutos, traían los granos a la casa de Jehová, y había fiesta y había regocijo en el pueblo por lo que traían a la casa de Jehová. No había tristeza en ellos, no, que lo hacían con alegría, con gozo, ¿verdad? Como cada uno de nosotros cuando le damos al Señor. Usted se alegra de poder ser parte de un reino que no es terrenal, sino un reino poderoso, el cual es el reino de Dios. Usted se siente bendecido cada vez que hablamos de misiones, y aquí casi la mayoría somos miembros y aportamos esos $20. Usted está predicando la palabra de Dios a través de esos $20. Usted está construyendo iglesias alrededor del mundo. Usted está comprando sillas, está comprando Biblias alrededor del mundo para que la gente que no conoce al Señor, ¿verdad?, conozca que hay un Salvador, para que la gente que ya conoce se le pueda dar seguimiento y puedan ser ministrados y guiados, enseñados por la palabra de Dios. Así se mueve la iglesia de Jesucristo. Como el pastor siempre ha dicho, esta no es una institución del gobierno, donde el gobierno va a venir cada mes y va a decir: deme los biles de este lugar, yo voy a pagar la luz, voy a pagar el agua. No funciona. Esto se mueve por su bondad, la bondad suya, la fe que tiene en el Señor, el corazón dadivoso que usted tiene. Así se mueve la obra del Señor. Pero usted ya tiene su recompensa. Usted ya está siendo recompensado a través de todo lo que da para la obra del Señor, en gran manera. Pudiéramos ponernos a enumerar todas las grandezas, todas las cosas que Dios ha hecho, y no nos alcanzaría una vida para contarlas. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Con su bondad inmerecida. Entonces, les dije, ¿verdad?, que significa bikurim, que se traduce los primeros frutos de la cosecha. Y en Éxodo capítulo 13 versículo 2, también no lo busques, dice: no demorará la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito también de tus hijos. Le está diciendo el Señor, te está diciendo al pueblo: no la tienes que demorar, lo tienes que hacer porque es lo primero. Por eso siempre que se ha dicho todos los años, nuestro año empieza en enero. Le hemos dicho de esta manera: usted hágalo como Dios se lo ponga en su corazón, ¿verdad? Usted puede decir: yo le voy a dar al Señor, qué sé yo, la primera semana del año se la voy a dar al Señor, lo voy a dar para la obra de Dios. Si usted no quiere decir para el Señor, pues no lo diga, lo voy a decir para la obra del Señor. Pero hágalo con libertad, con amor,
¿verdad? Con alegría, con gozo. Voy a dar mi primera semana, voy a dar mi primer día. Usted puede decir, voy a dar mi primera hora de trabajo, ¿verdad? No importa, usted lo está dando para el Señor. Usted lo propone en su corazón. Usted dice, bueno, gané $10, la primera hora le voy a dar esos $10 al Señor como primicia. Usted sabe qué valor tiene Dios para usted, y conforme a lo que significa Dios en su vida, así usted y yo le vamos a dar a Dios. Si Dios es grande, usted sabe cómo le da a Dios. Si Dios ha sido pequeño en su vida, usted sabe cómo le va a dar a Dios. Pero Dios ha sido inmensamente maravilloso y bondadoso con cada uno de nosotros. Entonces, al final de esto los sugieres van a estar aquí y vamos a dar un sobre para cada uno de ustedes. Si usted, lo queremos hacer que usted levante su mano y usted diga, quiero un sobre, y usted se lleva su sobre a casa y usted lo trae el próximo domingo. Es todo lo que tiene que hacer, como usted lo propone en su corazón. Nadie le está diciendo tiene que traerlo o lo tiene que traer por fuerza. Es de corazón, se lo vamos a dar a Dios, porque Dios se merece todo y la obra de Dios tiene que moverse. La iglesia de Dios tiene que caminar, tiene que avanzar, y nos necesita a nosotros para poder avanzar. Amén. Entonces, es otra palabra que se le denomina también a la primicia ser reshit o resit, que se traduce también como primicia o parte principal, o lo mejor de la parte principal. Imagínense, lo mejor de la parte principal. Eso también significa. En Números 8:12 dice que era de aceite en aquel tiempo. Ellos traían aceite, era de mosto, era de trigo, todo lo más escogido. Las primicias de ellos lo presentaban a Jehová, porque ellos decían, para Jehová lo he preparado, para Jehová lo he guardado. Fíjese, una nota bien importante aquí es que el pueblo hebreo salía al campo de trabajo, y al ver los primeros frutos o las primeras crías, ellos salían a observar lo que había en el campo. Salían a observar sus ovejas, sus vacas en el principio del año, para poderle traer esto a Dios. No era que solo mandaban a sus criados y decían, tráigame las primeras crías, tráigame lo primero del fruto. Ellos salían primero a observar las crías y verlo, que no fuera un cojo, que no fuera un ciego, aunque era primogénito, pero tenía que ser algo importante, algo especial para Dios, tenía que ser lo mejor para Dios. Era la manera como ellos lo hacían, y también salían al campo a ver los frutos también. Fíjese que dice que ellos, cuando miraban los frutos, los marcaban, los señalaban los frutos. Los habían preparado, escogido para Dios, ya los tenían marcados ahí para Dios. Caminaban en el terreno, caminaban las fincas, quizás, y ellos apartaban lo mejor para Dios. Lo señalaban y lo cuidaban para presentarlo luego al Señor en las fiestas de las primicias. Dice que lo guardaban. Fíjense, había un envoltorio. Yo lo escribí por aquí, no me recuerdo dónde, pero lo escribí en algún lugar por ahí. Era una cosa como quizás de junco, que ellos hacían el envoltorio cuando veían el fruto, el más hermoso. Imagínese usted, eran los primeros frutos. Esta gente quizás se sentían tentados en probar aquel fruto hermoso, saludable, porque era lo mejor. Pero ellos lo envolvían y decían, esto es para Dios, esto es para mi Señor, esto no lo puedo tocar yo, porque es para traerlo a la casa de Jehová. Lo apartaban, lo guardaban y lo cuidaban para cuando fuera el momento de traerlo, era lo mejor para la casa de Dios. No era algo así al azar que ellos iban y cogían, no, que de los primeros frutos, lo mejor para el Señor. Y yo sé que en nuestros corazones está siempre darle lo mejor a Dios. Siempre hemos querido darle lo mejor a Dios. Desde que nosotros nos convertimos, siempre hemos querido darle lo mejor de nuestro tiempo, no el tiempo que nos sobra.
Porque eso también es ofrenda a Dios. Si no es su tiempo. Cuando nosotros oramos, cuando amanece, usted le da las primicias a Dios, porque habla con Dios al amanecer. Es lo primero que usted hace, o al menos lo primero que deberíamos de hacer nosotros, es presentarnos a Dios en oración como primicia y decirle: Señor, en tus manos pongo el resto de mis días. ¿Cuántas veces el Señor nos ha guardado? Y viene a su mente: bendito sea el Señor, que le oré a mi Señor antes de salir, y Él me guardó de este accidente, y Él me guardó de, qué sé yo, de tantas cosas en el trabajo. Entonces Dios quiere ser primero. Pero si nosotros únicamente salimos y le vamos orando al Señor únicamente cuando vamos a comer, quizá en el lonche, nos recordamos que Dios nos dio el alimento. Y es bueno también darle gracias al Señor cada vez que nosotros comemos, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dios nos ha proveído. Entonces, en el griego del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue traducido al griego, hay una palabra que se llama aparqué, que se traduce también primera parte o ofrenda de los primeros frutos también. Le voy a pedir que se vaya a Romanos capítulo 11, versículo 16, por favor. Con un amén cuando estemos ahí. Gloria a Dios. Romanos 11, 16 está ahí. Vamos a ver hasta dónde leemos ahí. Para que veamos nosotros que el significado de esto también, porque las primicias, el principio de las primicias y el anuncio de lo que vendrá, porque ellos preparaban el tiempo, el año, para que hubiera bendición en sus casas. Y dice de esta manera, ¿cómo dice ahí? Leámoslo en voz fuerte. Gloria sea al Señor. Si las primicias son santas, también dice, lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Por eso le decía al principio que las primicias en el hebreo, en el pueblo de Israel, era como plantar la raíz de un árbol, el cual les iba a proveer para el resto del año. Y yo también les decía al principio que cómo nosotros nos vamos a comer la raíz del árbol que nos va a proveer. Para ellos era de esa manera. Entonces ellos preparaban el año dándole a Dios lo mejor, dándole a Dios lo que le pertenecía. Y no solo era una vez, ¿verdad? Ellos hacían 3 fiestas, eran 3 veces, lo cual ellos le traían las primicias a nuestro Señor. Estaba la fiesta de la Pascua, el tiempo de la cosecha de la cebada, y estaba también la fiesta del Pentecostés, del tiempo de la cosecha del trigo, y estaba también la fiesta de los tabernáculos, que era la cosecha de las frutas o la fecha de las uvas, de la cosecha de la uva. Ellos le traían al Señor y le traían con mucho amor y le traían con mucha alegría, con mucho regocijo, porque ellos sabían que su Dios nunca los había desamparado, ni los ha desamparado hasta el día de hoy. Como iglesia, déselo fuerte si es para el Señor. Si usted está agradecido con Dios, tenemos que demostrárselo, no con palabras, porque es fácil demostrarle al Señor con palabras y decirle: Señor, yo te amo con todo mi corazón y tú eres lo mejor de mi vida. Pero del dicho al hecho, dice un dicho, ¿verdad? Entonces es importante demostrarle nosotros con hechos que Dios es verdaderamente prioridad en nuestra vida. Vuelvo y le repito, no estamos únicamente aislándolo a usted, a la finanza, sino en todo lo que nosotros hacemos, nuestro tiempo. Lo mejor de nuestra vida tiene que ser para Dios, lo mejor de nuestra vida. Por eso los jóvenes tienen que darle lo mejor de su juventud al Señor, porque ahí en la juventud está la fuerza. Y el apóstol Pablo también le dijo a los jóvenes que los jóvenes se ocupaban de las cosas del Espíritu, de cómo agradar al Señor, ¿verdad? Porque están en todo su vigor, en todas sus fuerzas. Mas los casados dice que se ocupaban las cosas de la carne, cómo agradar a su esposa, ¿verdad? Pero no está diciendo que usted se va a ocupar, que los casados nos vamos a ocupar únicamente de las cosas de la carne. Sí está diciendo que debemos de tener cuidado también nosotros de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Pero en todo esto nosotros tenemos que sacar lo mejor para Dios.
¿Qué tan grande es Dios para usted? ¿Qué significa Dios para usted? Ve que cuando no conocíamos de Dios usábamos la palabra Dios en diminutivo, Diosito, un Dios pequeñito. Hoy tenemos un Diosote, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que no cabe en una casa, un Dios que no cabe en un madero, un Dios que no cabe en una fotografía. Es un Dios poderoso que cambia, que transforma, que da vida y vida abundante, mi hermano. Ese Dios poderoso es el que tú y yo tenemos, el que ha sido bueno con nosotros en gran manera. Éxodo 13:2, no lo busque, dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales. Hasta los hijos de los hombres, hasta los de matriz, dice que eran apartados para Dios. ¿Se recuerda usted del hermano de Jacob? ¿Cómo se llamaba? Esaú. ¿Se recuerda lo importante que es lo primero para Dios? Él había nacido primero, era el primogénito. Era el primero y vende su primogenitura a su hermano, lo cual le trajo a él, prácticamente por decirlo así, una desgracia sobre su vida. Se despojó de algo tan hermoso, tan grande, que no le pertenecía a él, que no tenía él el derecho para deshacerse de ello, no tenía la autoridad para decir yo no quiero esto, porque era de Dios, él mismo le pertenecía a Dios. Por eso es que las primicias es algo bien importante, y las primicias también se derivan del nombre primogénito o primogenitura. Lo primero para Dios. Esaú perdió algo bien importante por no apreciar porque Dios lo había escogido a él como primero. Se deshizo de algo que Dios se lo había dado, que Dios lo había puesto. Entonces, lo primero siempre tiene que ser para Dios. El pueblo de Dios tiene que aprender a darle a Dios no solo lo primero, sino también aprendimos y entendimos que lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios, la mejor oración para Dios, la mejor alabanza para Dios. ¿Y cuál es la mejor alabanza para Dios? Aquella donde no hay nada en tu mente, que solamente estás tú y Dios. Esa es la mejor alabanza, la que sale del corazón. El mejor tiempo para Dios no es que estemos aquí 4, 5, 6, 10 horas, porque podríamos estar aquí el cuerpo, pero nuestro pensamiento está allá afuera. El pensamiento está en el problema, el pensamiento está en el trabajo, el pensamiento está en nuestro país. Ese no es el tiempo que Dios quiere. Quiere que esté todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros pensamientos estén aquí para adorarle, para bendecirle. Entonces la calidad no la hace el tiempo que nosotros nos pasemos de rodillas ante Dios. No la hace el tiempo, sino la hace su corazón, el corazón y la disposición con la que usted y yo lo hagamos delante de Dios. Podemos tener un culto de media hora, pero les aseguro que si despojamos nuestro corazón y le adoramos con todo nuestro ser, va a llegar hasta el trono de la gracia. Y Dios va a inclinar su oído y va a escuchar nuestras oraciones. Y Dios va a responder a nuestras oraciones. Y le vamos a sacar una sonrisa al Señor, porque Él va a escuchar nuestras oraciones y va a ser un olor fragante. A lo contrario, que podíamos estar mucho tiempo aquí en este lugar, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo únicamente, nuestros pensamientos no están aquí. Tiene que ser lo mejor para nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Gloria sea al Señor. Entonces, el Señor Jesús resucitó como primicia de los hijos de Dios, según Corintios 15:20, no lo busque. Mas ahora Cristo dice que ha resucitado entre los muertos, primicia de los que duermen fue hecho. Imagínense, Cristo se presenta ante nosotros como primicia, haciéndonos constar a nosotros y dándonos a entender que nosotros no nos vamos a quedar también en ese lugar, que un día nosotros resucitaremos de entre los muertos. La iglesia de Dios, la iglesia que no va a perecer, esta iglesia que va para arriba, la iglesia que va a ser arrebatada el día que Cristo venga, cuando la trompeta suene. Él mismo se presenta como primicia. Cristo se convierte en las primicias de la resurrección y Él prepara nuestro futuro
Y es lo que hace la primicia cuando tú le das a Dios. Cuando tú le das a Dios, lo primero, tú preparas tu futuro, tú preparas tus días, tú preparas los días de tus hijos, tú preparas el tiempo que viene adelante, lo por venir. Eso es lo que hizo Jesús al presentarse como primicia. Preparó nuestra ida al cielo. Es más, Él dice: voy pues a preparar un lugar en aquellas moradas que están allá en el cielo. Él se presenta como primicia también, ¿verdad? Cristo se convierte en las primicias de la resurrección. Recordemos que primicias también significa el primero de una serie. Así pues, Cristo es el primero en una gran cosecha de resucitados en aquel día. Va a haber una gran cosecha de resucitados en aquel día. Todos los que hemos creído en Jesucristo, Tesalonicenses dice que si nosotros hemos muerto antes de la venida del Señor, seremos resucitados en aquel día. Él vino a presentarse como primicia para que nosotros fuésemos tomados en cuenta en aquel día. Se puso como primero ante el Padre, diciendo: aquí estoy yo como primicia, para que tú te acuerdes de ellos, para que tú te acuerdes de mis hermanos, de mis hijos. Así, de esa manera es como el pueblo de Israel ve las primicias hasta el día de hoy. Una cosa de gran bendición para sus vidas, y lo es para la vida de nosotros en el tiempo actual, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender, y si usted se pone a escuchar quizás palabras que contradicen muchas veces nuestra fe, no lo haga, porque hay gente que ha dejado de creer hasta en el diezmo y en todas estas cosas. Volvemos a lo mismo. A nadie el Señor le obliga, sino que Él mismo dice que cada uno dé como lo propone en su corazón. Y no que con tristeza, no lo hagamos con tristeza, sino con alegría, ¿verdad? Y eso le agrada al Señor, eso le agrada a nuestro Señor. Así como en el Antiguo Testamento la primicia garantizaba una abundante cosecha, Cristo al resucitar garantizó una abundante resurrección de los hijos de Dios como cosecha. De la misma manera, así como en aquel tiempo, hermano, la primicia garantizaba una abundante cosecha, porque era la garantía que ellos tenían, y Dios se los cumplía, trayéndole lo mejor a Dios, lo mejor de sus frutos, lo mejor de su ganado. Eso le garantizaba a ellos que iban a tener una cosecha abundante, los mejores frutos. Hay un pueblo en Guatemala que se llama Almolonga, creo que es, si no estoy mal, donde todo el pueblo ahí se convirtió a Jesucristo después de ser un pueblo idólatra. Ahí toda la gente conoce de Dios. Quizás exagero al decir todos, pero me imagino que los que han hecho comentarios respecto a esto, casi el 99.9% ahí conocen de la palabra de Dios. Los burdeles han sido convertidos en iglesias. No hay cantinas en ese lugar, donde dicen que hay unos frutos exageradamente grandes, sandías de este tamaño, zanahorias de este tamaño, donde el fruto ha sido bendecido por el poder de Dios. Dios bendice, y a su nombre. Entonces, cuando nosotros hacemos todo esto, nosotros profundizamos en el corazón de Dios para bendición de nuestras vidas. Movemos el corazón de Dios, porque usted no lo hace para quedar bien con el pastor o con alguien, con ningún ser humano, sino usted lo está haciendo para agradar a Dios con su obediencia, porque la obediencia también es considerada, mi querido hermano, como primicia para Dios, siendo obedientes con Dios. La obediencia nos va a llevar nosotros a otro nivel. Entonces el Espíritu Santo también, la Biblia dice que fue enviado como primicia de un reino venidero. O sea que nosotros tenemos primicias en el Nuevo Testamento. Esto no es solo del Antiguo Testamento. Jesucristo mismo como primicia en nuestras vidas. El Espíritu Santo como primicia en nuestras vidas también. Es hermoso. El Espíritu Santo fue enviado como primicia de un reino venidero. Es decir, que la presencia y obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es solo una muestra de la gloria venidera, de lo que vendrá en aquel tiempo. Por eso es una primicia nada más. Una probadita, lo que usted siente. La llenura del Espíritu Santo es solo una primicia de lo que vendrá en aquel tiempo cuando estemos con el Señor. Eso va a ser hermoso, no se compara con nada. Dios nos está preparando en este tiempo para el día de su
venida. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Gloria sea al Señor. Se nos pasó el tiempo, no hay mucho tiempo. Entonces, hermano, lo vamos a hacer de esa manera para poder entregarle a usted un sobre. Le vamos a pedir que levante su mano y cuando los sugieres pasen aquí, que usted lo traiga como propósito en su corazón. El próximo domingo nosotros vamos a orar para que Dios bendiga a todos aquellos que lo hacen con alegría, con gozo en su corazón. Fíjese que antes de terminar, nomás quiero leerle en Éxodo 35:4, no lo busque, que no tenemos tiempo. La bendición que es cuando hay un pueblo que se levanta lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo y con un corazón agradecido y empieza a darle a Dios con abundancia. En Éxodo 35 la Biblia habla de la construcción del tabernáculo de Dios. Cuando Moisés iba a construir el tabernáculo de Dios, fue algo tan sorprendente que se compara con lo que el hermano Hilton hablaba en los tiempos del rey Ezequías. Iban a construir el templo, pero la gente dice que tuvo un gran ánimo. Y miren lo que dice en Éxodo, dice: todo sabio de corazón de entre vosotros, dijo Moisés, vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Y salió toda la congregación, dice, de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel en quien el Espíritu le dio voluntad con la ofrenda a Jehová, dice, para la obra del tabernáculo. Será gente movida por el Espíritu Santo de Dios para dar. Y el 26 dice: y todas las mujeres, fíjese, y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría, también dice que empezaron a traer para la obra de Dios, para construir el tabernáculo de Dios. Oro, plata, piedras preciosas, telas finas, maderas finas, todo lo empezaron a traer para la construcción del tabernáculo. Y el 36 dice: esto es lo hermoso, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que necesita la obra de Jehová. El pueblo trae mucho más, dijeron los maestros, de lo que el pueblo necesita, de lo que se necesita. Hay más de lo que hemos pedido para la obra de Jehová. Entonces, el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que le impidió al pueblo hacer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Y sobraba, dice. Sobraba para la obra de Dios. Y en nuestra iglesia tenemos fe que va a sobrar. Esta va a ser una iglesia abundante. No va a ser una iglesia escasa, sino va a ser una iglesia, hermano, que prospera su alma, pero también prospera económicamente, porque es una iglesia que tiene como prioridad a nuestro Señor. Por eso el salmista, en Salmo 37:25, dijo el salmista: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y justicia también es tener un corazón agradecido con nuestro Señor. ¿Cuántos justos hay en este lugar? La sangre de Cristo lo convierte a usted en un justo, porque Él nos presenta justos delante del Padre.